Otra cicatriz. Eso era lo que había encontrado. Una nueva, brillando como vidrio fracturado contra la neblina ocre. Un desgarro áspero en el paisaje desolado. La neblina era una película granulosa que cubría todo, irritando los ojos. Casi podías saborear el óxido en el aire, y los bordes de la cicatriz brillaban con un tono violeta, como un moretón en el cielo. El aire dentro de la cicatriz parecía más denso, distorsionando el paisaje detrás como una lente deformada. Las llamábamos cicatrices del tiempo, cada una un recordatorio del día en que el reloj se rompió, el día en que el tiempo dejó de fluir y se convirtió en un mosaico revuelto y quebrado. La gran fractura. Le habían puesto muchos nombres. Yo solo lo llamaba el día en que el mundo se fue al carajo. Sucedió rápido, no como en las películas. 50 regresiva dramática. Un minuto todo era normal. Al siguiente, el caos. Los sistemas reguladores del tiempo colapsaron. Y luego aparecieron las primeras cicatrices, fracturas visibles en el cielo, brillando como el calor del asfalto, pero frías. Y los ecos, fragmentos de sonidos del pasado, repitiéndose en bucle, atrapados en bolsas de tiempo fracturado. La primera vez que lo escuché, pensé que me estaba volviendo loco. Una melodía distorsionada, fragmentada y siempre cambiante, resonando sobre la ciudad en ruinas. Era como si el mundo estuviera teniendo un colapso nervioso, sus recuerdos filtrándose en el presente. La llamaban la canción de la fractura, la banda sonora del fin del mundo. Ya la había escuchado demasiadas veces desde entonces. Toqué el contorno de la insignia de los cartógrafos temporales en la correa de cuero desgastada de mi guante quiral, un reloj de arena estilizado, partido en un patrón radial, un hábito inconsciente. El guante era nuestra herramienta principal, un dispositivo complejo que se ajustaba al antebrazo. Medía distorsiones temporales, analizaba líneas de tiempo fragmentadas y nos permitía navegar el paisaje fracturado. Era parte sensor sofisticado, parte herramienta de supervivencia, con una carcasa reforzada y una pantalla multifacética que mostraba lecturas temporales en tiempo real. Esta nueva cicatriz era una grieta en el hielo, una señal de que las cosas empeoraban, no mejoraban. Mi guante quiral confirmó lo que mis ojos ya sabían, una fractura fresca en el tejido del tiempo. No era grande, todavía no, pero estaba creciendo. Las lecturas eran caóticas, una maraña de líneas carmesí como un enredo de hilos, cada una representando una frecuencia temporal distinta, chocando y colisionando. Éramos cartógrafos temporales, un nombre elegante para lo que en realidad éramos, carroñeros. Mapeábamos las fracturas, los fragmentos de tiempo roto, buscando bolsas estables, anomalías, cualquier cosa que pudiera ayudar a los cerebritos con su gran proyecto. Cambiaban el nombre cada pocos años: Proyecto Reloj de Arena, Proyecto Cronos, la Iniciativa Refugio. Difícil de seguirle el rastro. Se suponía que estábamos en una inspección rutinaria, mapeando las fracturas exteriores. El comando había reportado un aumento en la actividad temporal en este sector, algo sobre un nuevo tipo de anomalía. Pero esto era otra cosa. El proyecto tenía como objetivo entender qué había salido mal, encontrar una manera de reparar las fracturas, o al menos hallar zonas estables donde la humanidad pudiera, ya sabes, no morir. Pero yo no me lo creía. No se puede deshacer un huevo revuelto. Miré mi propio chip de datos, gastado por el uso. Una reliquia de antes de la fractura, con música de esa época. Una canción llamada Serenata Estelar,
Era una de mis favoritas, una melodía lenta y melancólica que siempre me hacía pensar en un cielo nocturno lleno de estrellas. Tenía un interés particular en esa era, alimentado por viejos holovideos. Un tiempo de relativa paz. El guante quiral vibró brevemente contra mi muñeca. Era Fernández, mi segundo al mando. Un cartógrafo veterano, más cínico que yo, si te lo puedes creer. Confiaba en él, más o menos. Tenía un don para encontrar problemas, pero era bueno en situaciones difíciles. También era impredecible, motivado por sus propios demonios. La voz de Fernández, cargada de su cinismo habitual, llegó a través del comunicador. ¿Algo nuevo, punta de lanza? Siempre me llamaba así, punta de lanza, como si todavía estuviera liderando un pelotón en alguna zona caliente, cuando en realidad llevaba un guante y un escáner en lugar de un rifle. Una cicatriz nueva, respondí con voz ronca, al sureste. Grande, inestable y diferente. Maldición, murmuró. Otra. Están apareciendo como cucarachas radiactivas estos días. Hizo una pausa. ¿Diferente cómo? Demasiado pronto para saberlo, dije. Pero incluso mientras hablaba, el escáner de resonancia en mi otra mano comenzó a emitir un tono rítmico, casi melódico. Una secuencia de 2 tonos, como una señal. Venía de la dirección de la nueva cicatriz. Espera, Fernández, tengo una señal. 2 tonos, rítmica, casi como música. La señal era como una melodía medio olvidada que tiraba de los bordes de mi memoria. Una tonada a la vez familiar y extraña. Revisé las lecturas de nuevo. La firma era inusual, un patrón armónico que nunca había visto antes. Interfería con las lecturas temporales, creando un extraño patrón de interferencia en la pantalla del guante. Una serie de círculos concéntricos que se expandían desde un punto central, cada anillo de un tono distinto de carmesí. Nos movimos hacia la fuente, nuestras botas crujiendo sobre la superficie que cubría gran parte del yermo. El paisaje era un cementerio de tiempo roto, una extensión desolada de metal retorcido, árboles petrificados y los restos esqueléticos de edificios que parecían desafiar la gravedad, congelados a medio derrumbarse. Pasamos junto a un fósil temporal, un árbol fusionado con el chasis oxidado de un auto, una reliquia de la fractura, un ejemplo crudo de la fusión caótica de diferentes momentos en el tiempo. Emitía una distorsión temporal, una leve deformación del aire a su alrededor, detectable en nuestros guantes como una fluctuación localizada en las líneas carmesí. Pasamos por un eco temporal, un área donde los sonidos del pasado se repetían en un bucle interminable, risas fantasmales de niños, un fragmento de una transmisión olvidada, el rugido de un motor muerto hace mucho. Osvaldo, más sensible a estas cosas, tropezó. Su rostro estaba pálido. ¿Estás bien, chico? El aire a su alrededor brilló, como si su percepción del tiempo estuviera afectando el entorno inmediato. Sí, dijo con voz tensa. Solo mareos. Y este dolor de cabeza. Cuando tocó su guante, el brillo alrededor de él se intensificó. Concentrado, cerró los ojos por un momento. Sabía que estaba visualizando las corrientes temporales, traduciendo los datos crudos de su guante en algo que pudiera comprender. Son los armónicos, añadió, haciendo un gesto con su guante. Son más fuertes aquí, como ondas en un estanque, pero más desordenadas. Cada distorsión tiene su propia firma, como una huella digital, pero de un momento en el tiempo. Respiró hondo, tratando de estabilizarse. Allí, dijo, señalando hacia el horizonte. El epicentro. Ahí es donde la señal es más fuerte. Es un campo de desplazamiento temporal de algún tipo. Es como si algo estuviera tratando de abrirse paso desde otro tiempo, creando estas ondas, estos armónicos, que están desestabilizando el área, haciendo que se forme la nueva cicatriz. Seguimos avanzando, atraídos por la señal de 2 tonos
que se volvía cada vez más insistente. Era como si nos acercáramos no solo a un lugar, sino a un umbral, una frontera entre lo conocido y lo desconocido. Al doblar una cresta de roca fracturada, vimos algo. El aire se me atoró en la garganta, un sonido entre jadeo y risa incrédula. Allí, emergiendo del yermo, había una estructura de cromo y neón. No debería estar ahí, no podía estar ahí, pero lo estaba. Un restaurante. Uno de esos clásicos de los años 50, todo cromo y acero pulido, surgiendo del yermo como un espejismo. Parecía estructuralmente intacto, pero no impecable. El cromo estaba ligeramente opaco. Los colores del interior, antes brillantes, ahora desvaídos. Una fina capa de polvo cubría algunas superficies. Las ventanas estaban empañadas, cubiertas por esa misma película de polvo que ocultaba la vista hacia adentro. Era como si el lugar hubiera sido abandonado, dejado a merced del tiempo, pero de alguna manera preservado, protegido de los peores efectos de las fracturas. El escáner de resonancia ahora estaba alborotado, la señal de 2 tonos casi ensordecedora. Los guantes quirales detectaban distorsiones temporales masivas. El restaurante era el epicentro, la fuente de la anomalía. Las lecturas temporales formaban una red compleja alrededor de la estructura, un vórtice de líneas de energía giratorias, cada una de un tono distinto de carmesí, desde un burdeos profundo hasta un rosa pálido. Osvaldo miró fijamente, con los ojos bien abiertos. ¿Qué diablos? No lo sé, dije llevando la mano al disruptor de fase que colgaba de mi costado, pero estamos a punto de averiguarlo. Nos acercamos con cautela. Las ventanas del restaurante estaban oscuras, pero un letrero de neón sobre la puerta funcionaba, proyectando una luz cálida e invitadora que parecía fuera de lugar en el paisaje desolado. No era una luz constante. Parpadeaba al ritmo de la señal de 2 tonos que emanaba del lugar. Restaurante estelar, decía, en letras cursivas clásicas. El tubo de neón, ligeramente torcido, proyectaba sombras extrañas en la fachada polvorienta. Y debajo, en letras más pequeñas, abierto 24/7. Había una luz encendida adentro también. Esto es raro, murmuró Osvaldo. Es como si estuviera congelado en el tiempo. No congelado, corregí golpeando mi guante, distorsionado. Hay un campo de desplazamiento temporal ahí dentro, uno grande e inestable. Está interactuando con el tejido temporal circundante, creando estos armónicos. Señalé hacia la nueva cicatriz del tiempo, todavía brillando a lo lejos, sus bordes ahora teñidos de un inquietante tono violeta. Está empeorando las cosas. Tenemos que investigar esto. Podría desestabilizar todo el sector. Al comando no le va a gustar si perdemos otro pedazo de tiempo estable. La voz de Fernández llegó de nuevo por el comunicador. ¿Cuál es la situación, punta de lanza? ¿Encontraron algo? Me quedé quieto. Este era el momento. El protocolo era claro. Reportar la anomalía, esperar instrucciones y, si era necesario, neutralizarla. Pero algo me detuvo. Un presentimiento. Esto no era solo otra anomalía. Era algo distinto. Encontramos algo, dije por fin. Algo que tienes que ver, Fernández. Baja aquí y trae tu equipo. Vamos a entrar. El restaurante estaba frente a nosotros. Una reliquia de una era pasada, un fantasma en el yermo. Mientras nos acercábamos a su entrada, escuché algo melódico, casi como una canción, una secuencia de 2 notas, repitiéndose sin fin, cada repetición sutilmente diferente, una melodía inquietante que parecía abrirse paso en mi mente, evocando una sensación de inquietud, de anticipación, de algo desconocido, pero extrañamente familiar. El interior estaba oscuro, iluminado solo por unas pocas lámparas colgantes que se balanceaban suavemente, proyectando sombras distorsionadas que se estiraban y contraían con la luz irregular, como fantasmas
bailando al ritmo de una melodía silenciosa. El balanceo rítmico era ligeramente hipnótico. El aire olía a café rancio y polvo, un aroma que hablaba de desuso y abandono. Los asientos de vinilo rojo, descoloridos y agrietados, bordeaban las paredes. Un mostrador de cromo, opacado por una capa de suciedad, recorría la longitud del salón, con taburetes giratorios de asientos rojos desgarrados. Algunos habían caído, como si los hubieran derribado apresuradamente. Un menú colgaba torcido sobre el mostrador, mostrando una lista de clásicos de restaurante con letras desvaídas. Los precios, curiosamente bajos incluso para esa época pasada. Detrás del mostrador, una cafetera estaba fría y silenciosa. Su jarra de vidrio medio llena de un líquido oscuro que alguna vez había sido café. Un trozo de pastel a medio comer yacía en un plato, el relleno coagulado y cubierto de polvo. El lugar no solo estaba polvoriento, sino sucio, como si hubiera tenido una avalancha de clientes y nadie se hubiera molestado en limpiar. En una esquina, una rocola permanecía en silencio, sus luces apagadas, su superficie de cromo reflejando la luz de manera distorsionada. Era una Wurlitzer antigua, toda curvas y metal, una reliquia de una época en que la música venía de discos físicos, no del aire. Al adentrarnos más, vimos a los clientes. Estaban congelados, no como estatuas, sino como figuras en un holograma mal pausado, atrapados en un momento fracturado del tiempo. Un hombre con un fedora gastado y un delantal manchado estaba cerca del mostrador, un trapo blanco en la mano, como si lo hubieran interrumpido mientras limpiaba. Su otra mano estaba levantada, los dedos ligeramente curvados, como si estuviera a punto de rascarse la barbilla. Su rostro, congelado en una expresión de concentración leve, los ojos mirando al vacío. En una de las bancas, una mujer con un vestido floral miraba fijamente un relicario en su mano, su rostro marcado por una tristeza perpetua. Su otra mano descansaba sobre la mesa, los dedos rodeando débilmente una fotografía gastada, la imagen hacia abajo, su contenido oculto. Un hombre con un traje arrugado estaba sentado rígidamente en otra banca, sosteniendo un periódico abierto frente a él, pero sus ojos no estaban en el papel, sino en algún punto distante, más allá de la pared. El ceño fruncido, la boca entreabierta como si estuviera a punto de hablar. Cerca del mostrador, una mujer de cabello corto y oscuro, despeinado, estaba sentada en un taburete, ambas manos alrededor de una taza de café. La taza estaba llena hasta el borde con el mismo líquido oscuro que había en la jarra de la cafetera, sin derramarse a pesar del ángulo precario de sus manos. Pero la mano más cercana a nosotros temblaba. Un temblor casi imperceptible que contradecía la aparente quietud de la escena. «Los números tienen que alinearse», murmuraba en un tono bajo, casi inaudible. Repetía la frase, cada vez con la misma entonación, como un disco rayado reproduciendo el mismo fragmento de sonido una y otra vez. Fue Osvaldo quien finalmente rompió el silencio. «La rócola», susurró, mirando fijamente la máquina silenciosa en la esquina. «Es la fuente. La señal de 2 tonos. Es como si estuviera resonando con el campo temporal, amplificándolo, dándole forma. Como un diapasón para el tiempo», señaló con su guante, trazando patrones en el aire que solo él podía ver. «Coronio», murmuré. «Un elemento temporal raro. Solo lo había mencionado en teoría, en viejos artículos de investigación de antes de la fractura. Se creía que era un componente clave en muchas tecnologías experimentales relacionadas con el tiempo, pero sus propiedades no se entendían del todo. Se decía que era altamente reactivo a ciertas frecuencias, especialmente las ondas sonoras. Osvaldo tenía razón. Era la rocola, pero no cualquiera. Una Wurlitzer, un modelo específico que reconocí de viejos holovideos. El 1015.
Le decían La Burbujera, un clásico. Pero esta era diferente, modificada. Los botones habituales, cada uno con un título de canción, habían sido reemplazados por un solo botón rojo sin etiqueta, gastado por el uso. Estaba conectado a una serie de cables que se enredaban en las entrañas de la máquina, desapareciendo en un lío de circuitos que definitivamente no eran de fábrica. Parecía una modificación improvisada, un intento burdo de controlar las funciones de la máquina. Esto no solo reproducía música, hacía algo más, algo con el campo temporal. La máquina era un punto focal, un conductor para la energía del cronio. Coronio, dije de nuevo. Eso es lo que está alimentando esto. Es altamente reactivo, especialmente a frecuencias sónicas. Tenías razón sobre los armónicos, Osvaldo. La música no solo se reproduce, modula el cronio, creando un bucle de retroalimentación, amplificando el campo de desplazamiento temporal. Cada nota, cada acorde, es una frecuencia específica que interactúa con el cronio de una manera única, creando una red compleja de distorsiones temporales. La señal de 2 tonos era una onda portadora, una frecuencia básica que el cronio modulaba, creando los patrones armónicos más complejos que detectábamos. La secuencia específica de 2 notas, repitiéndose sin fin, cada repetición sutilmente diferente, creaba un efecto de resonancia, amplificando el campo de desplazamiento temporal, haciendo que se expandiera y desestabilizara el área circundante. De repente, me di cuenta de que la señal de 2 tonos me resultaba familiar. Era un fragmento de La canción de la fractura, esa melodía distorsionada que a menudo escuchaba resonando en el yermo. No era solo un fragmento, sino un motivo recurrente, un bloque fundamental en la estructura de la canción. El restaurante no era solo una anomalía, estaba directamente vinculado al fenómeno más grande de la fractura. Es como una canción, dijo Osvaldo, una canción que deforma el tiempo. La balada del tiempo roto, murmuré, dejando escapar una risa oscura. Las botas de Fernández crujieron en el piso al entrar finalmente al restaurante. Sus ojos recorrieron la escena congelada. Bueno, esto sí que es un espectáculo, dijo, con su voz cargada de cinismo habitual. Parece una exhibición de museo. O un teatro de cera. Da escalofríos. Sus ojos endurecidos por años en el yermo se detuvieron en los clientes congelados. Llevaba su equipo habitual. Un guante quiral modificado, similar al nuestro pero con arreglos de sensores adicionales y una carcasa reforzada. Un escáner de resonancia maltratado, sostenido con cinta adhesiva y partes recicladas, y una pesada pistola de plasma en la cadera. Pero había algo más metido en su cinturón, un oso de peluche gastado, con el pelaje enmarañado y un ojo faltante. Me vio mirarlo y se encogió de hombros, con un destello raro de algo que no era cinismo en sus ojos. ¿Desesperación? ¿O tal vez remordimiento? Suerte, murmuró, evitando mi mirada. Era una incongruencia sutil en su actitud normalmente dura, un indicio de un lado más blando que rara vez mostraba, una reliquia de su pasado, un recordatorio de lo que había perdido. Señaló a los clientes congelados con la barbilla. ¿Cuál es la historia aquí, punta de lanza? ¿Son parte de la anomalía? Están atrapados en ella, expliqué, como moscas en ámbar. No están vivos, no en el sentido tradicional. Son más como ecos, simulaciones degradadas, patrones de energía residual, atrapados en un bucle por el campo temporal. Señalé al hombre cerca del mostrador. Pero están mostrando fallas. Él sigue intentando encender un cigarrillo, pero el encendedor nunca prende. Un intento inútil de recrear un momento perdido. En una de las bancas, la mujer del vestido floral seguía mirando su relicario, pero ahora una sola lágrima, congelada en su mejilla, brillaba tenuemente en la luz tenue.
El hombre del traje arrugado, antes congelado a mitad de un bocado, ahora murmuraba algo, su voz un retumbo bajo y distorsionado. Frecuencias desfasadas, algo está mal, y la mujer en el taburete repetía su frase críptica. Los números tienen que alinearse. Su voz era un eco fracturado en la quietud. Fernández gruñó, sus ojos pasando a la rócola. Esa cosa es la fuente, ¿no? Cronio, dijiste. Sí, confirmé. Una Wurlitzer modificada, adaptada para modular el cronio, amplificar el campo. Está creando una distorsión localizada, una burbuja de tiempo inestable. Y está creciendo. Está absorbiendo energía del área circundante, creando esos armónicos que mencionó Osvaldo, desestabilizando el tejido temporal. Hice una pausa y añadí, también nos está afectando a nuestro equipo, incluso a nuestra percepción. Cuanto más tiempo pasemos aquí, más inestable se vuelve. Fernández se acercó a la rocola, su mano flotando sobre el botón rojo gastado. Entonces la apagamos, ¿no? Jalamos el enchufe, por así decirlo. Espera, Fernández, dije, levantando una mano para detenerlo. No sabemos qué hace ese botón. Podría ser un detonador, un mecanismo de seguridad. Esto no es solo una vieja rocola. Es una esclusa temporal, un prototipo. Y uno dañado. Es inestable. Fernández se burló. ¿Y cuál es el plan entonces, punta de lanza? Nos sentamos aquí a admirarla. Esa cosa es una bomba de tiempo, literalmente. Cuanto más esperemos, peor se pondrá. Señaló con la barbilla hacia la entrada del restaurante, donde la nueva cicatriz del tiempo seguía visible. Una herida en la distancia. Sus bordes brillando con ese inquietante tono violeta. Tenemos que entenderla, insistí. Averiguar cómo funciona, cómo apagarla de manera segura. Un corte abrupto podría desestabilizar todo el sector, incluso provocar otra fractura. Necesitamos encontrar la manera de contrarrestar los armónicos, estabilizar el campo antes de siquiera pensar en tocar ese botón. Me detuve considerando nuestras opciones. Osvaldo, mencionaste que la energía temporal puede manipularse como ondas sonoras. ¿Hay alguna manera de crear algún tipo de interferencia? Interrumpir la resonancia. Osvaldo, que había estado observando en silencio, habló. Tal vez. Sabemos que ciertas energías temporales pueden manipularse de manera similar a las ondas sonoras. Los guantes pueden generar un campo localizado, una emisión de energía modulada, si podemos sincronizarla con la frecuencia correcta. Crear una especie de contracorriente temporal. Podíamos interrumpir la resonancia, amortiguar los armónicos. Una contracorriente, repetí, tratando de entender el concepto. ¿Quieres decir interrumpir el bucle de retroalimentación, introduciendo una firma de energía opuesta? Exacto, dijo Osvaldo, con entusiasmo en los ojos. Necesitamos encontrar la frecuencia correcta, la forma de onda adecuada para contrarrestar la señal de la rócola. Es como afinar un instrumento, pero en lugar de notas musicales, estamos tratando con armónicos temporales. Tocó su guante. Los guantes pueden generar un campo localizado. Si podemos sincronizarlo con la firma temporal del restaurante, podríamos crear un efecto de amortiguación. No será perfecto, pero podría darnos algo de tiempo. Era una propuesta arriesgada, basada en un concepto teórico, pero era la única opción que teníamos. Miré a Fernández, que todavía parecía escéptico, pero podía ver los cálculos en sus ojos. Sabía, igual que yo, que un apagado directo era demasiado peligroso. De acuerdo, chico, dije, volviéndome hacia Osvaldo. Veamos qué puedes hacer. Pero con cuidado. Un movimiento en falso y podríamos terminar en otro tipo de distorsión temporal. Osvaldo asintió, su rostro concentrado. Comenzó a ajustar la configuración en su guante. El aire a su alrededor crepitó mientras calibraba el dispositivo, creando un campo localizado que interactuaba con la firma temporal del restaurante. La pantalla de su guante mostraba una forma de onda compleja,
una representación visual de las corrientes temporales, cambiando en respuesta a sus ajustes. Era como si estuviera luchando contra una fuerza invisible, tratando de doblegarla a su voluntad. Casi lo tengo. Necesito aislar la frecuencia dominante, la señal de 2 tonos. Abrió los ojos, con una expresión de determinación concentrada. La tengo bloqueada. Debería interrumpir la resonancia, amortiguar los armónicos, estabilizar el campo, al menos por un tiempo. Bien, dije, retrocediendo. Hazlo. Pero prepárate para cortar si las cosas se ponen feas. Osvaldo respiró hondo y activó su guante. Un zumbido bajo, casi subaudible, llenó el aire. Una emisión de energía modulada que creaba una distorsión visible alrededor del dispositivo. La señal de 2 tonos de la rócola pareció fluctuar, su ritmo interrumpido, su intensidad disminuida. Los clientes congelados no cambiaron, pero sus fallas parecieron reducirse. La mano del hombre, perpetuamente extendida hacia su encendedor, ahora se movía menos. La lágrima de la mujer seguía congelada, pero su brillo era menos pronunciado. Está teniendo efecto, dijo Osvaldo, con voz llena de optimismo cauteloso. Los armónicos se están amortiguando. El campo se está estabilizando. Pero es temporal. Nos hemos comprado algo de tiempo, pero necesitamos averiguar cómo apagar esto de manera permanente. No está mal, chico, concedió Fernández, con un respeto reticente en su voz. Pero todavía estamos contra el reloj. No lo desperdiciemos. Aún mantenía su mano cerca del arma, sus ojos escaneando el entorno, mientras la emisión de energía del guante de Osvaldo llenaba el restaurante. Decidí echar un vistazo más de cerca a la rócola, a la fuente de la anomalía. Me acerqué con cautela, mi mano flotando sobre el botón rojo gastado, mis ojos escaneando los controles modificados, el enredo de cables que se adentraban en las entrañas de la máquina. Era una modificación burda, un sistema improvisado que parecía casi amateur, pero innegablemente efectivo. Intrigado, pasé mis dedos por el metal de la carcasa de la rócola, siguiendo el camino de los cables que conectaban el misterioso botón rojo con los mecanismos internos. Cuando mis dedos rozaron una pequeña inscripción grabada en el metal, cerca de la base del botón, una sacudida, como electricidad estática, recorrió mi cuerpo. El restaurante brilló. La realidad polvorienta y deteriorada parpadeó, reemplazada momentáneamente por destellos de un pasado más brillante y vibrante. Vi el restaurante como alguna vez fue, lleno de gente, movimiento y los sonidos de una multitud animada. Escuché fragmentos de conversación, distorsionados, como una radio sintonizada a una señal débil. Vi los rostros de los originales, las personas en las que se basaban los clientes, pero solo en imágenes fugaces, parciales, sus rasgos oscurecidos, sus expresiones difíciles de descifrar. No era una visión completa, no como entrar en el pasado. Era más como ver un reflejo fracturado, una serie de imágenes y sonidos inconexos, superpuestos al presente. Todavía era consciente del restaurante deteriorado a mi alrededor, de los esfuerzos de Osvaldo con el guante, de la presencia vigilante de Fernández. Pero al mismo tiempo, percibía restos de un tiempo diferente, ecos de una realidad que ya no existía. Vi una escena breve y fragmentada. Personas corriendo hacia la puerta del sótano, en pánico, sus movimientos frenéticos. Escuché fragmentos de su conversación, sus voces distorsionadas por la interferencia temporal. Gritaban sobre las cápsulas, el bote salvavidas y la fractura. La distorsión de 2 tonos era fuerte, casi abrumadora. Era una escena caótica, un momento de terror absoluto, congelado en el tiempo. Luego, tan rápido como comenzó, la visión se desvaneció. Las imágenes retrocedieron. Los sonidos se disolvieron en el zumbido casi subaudible del guante de Osvaldo.
Volví al presente. El restaurante polvoriento sólido a mi alrededor una vez más. ¿Estás bien, punta de lanza? La voz de Fernández, cargada de preocupación, parecía venir de lejos. Parece que te golpeó una cicatriz temporal, como si algo te hubiera sacudido. Algo así, dije, con voz ronca. Hay un sótano. Tenemos que revisarlo. Fernández levantó una ceja. ¿Un sótano? ¿Qué te pasó? Lo vi, dije con urgencia en mis palabras. Una visión, un recuerdo, llámalo como quieras. Estaba vinculado a la rocola, al cronio. Vi el pasado del restaurante, fragmentos de él, los originales, las personas en las que se basan estos ecos. Los vi justo antes de que llegara la fractura. Corrían hacia el sótano, en pánico, gritando sobre cápsulas y un bote salvavidas. Todo esto, este restaurante, era parte de algo más grande, algo llamado Proyecto Salvavidas. Los ojos de Fernández se estrecharon. Una visión. Llevas demasiado tiempo en el yermo, punta de lanza. Estás empezando a ver cosas. Pero a pesar de sus palabras, me siguió mientras me dirigía hacia la parte trasera del restaurante, hacia una puerta estrecha y discreta, parcialmente oculta detrás de una pila de cajas polvorientas. Era el tipo de puerta fácil de pasar por alto, diseñada para mezclarse con el fondo. «Quédate aquí, Osvaldo», llamé por encima del hombro. «Mantén ese campo estable. Vamos a revisar el sótano. Avísanos si algo cambia». «Entendido», respondió Osvaldo. «Pero apúrense. Esto está agotando mi guante rápido». La puerta estaba sin llave. Un conjunto de escaleras de madera estrechas conducían hacia la oscuridad. La única luz provenía de nuestros guantes, los haces cortando la penumbra. La señal rítmica de 2 tonos de la rócola de arriba se intensificó mientras descendíamos, resonando en el espacio confinado. El sótano era un espacio utilitario, con paredes de concreto y un techo bajo. Una sola bombilla desnuda proyectaba una luz tenue e inquietante sobre la habitación. Y luego vimos las cápsulas, al menos una docena, dominando el centro de la habitación. Eran estructuras cilíndricas metálicas, cada una de unos 2 metros de alto y poco más de 1 metro de diámetro, con una única ventana circular de vidrio, reforzado a la altura del pecho. Parecían un cruce entre una cámara criogénica y un pulmón de hierro, una fusión de tecnología avanzada y algo casi arcaico. Las cápsulas estaban conectadas a una red de tuberías y cables que serpenteaban por el piso, desapareciendo en las paredes y el techo. Una gruesa capa de polvo las cubría, pero a través del vidrio sucio podíamos ver los esqueletos en su interior. Cada cápsula contenía un único esqueleto humano, los huesos amarillentos por la edad, todavía vestidos con los harapos de lo que alguna vez fue ropa. En una, el esqueleto agarraba un relicario oxidado, su superficie reflejando la luz tenue como un ojo malévolo. En otra, un esqueleto del tamaño de un niño, sus huesos pequeños y frágiles, un recordatorio crudo del costo humano de la fractura. El esqueleto abrazaba un animal de peluche gastado, un conejo con una oreja faltante, la tela desgastada por el tiempo. Un detalle que pareció golpear a Fernández en el estómago, su cinismo habitual flaqueando por un momento. «Maldición», murmuró, extendiendo su mano enguantada para limpiar el polvo del vidrio de la cápsula más cercana. Los restos óseos, en su interior, nos miraban fijamente, sus cuencas vacías, siguiendo cada uno de nuestros movimientos. Me acerqué, mi guante proyectando un resplandor sobre la escena. «Estos son los originales», dije, «las personas en las que se basan los clientes de arriba. Este era su bote salvavidas, su refugio de la fractura. Pero algo salió terriblemente mal». «Están muertos», declaró Fernández con voz sombría. «Sí», asentí, mis ojos recorriendo la habitación.
Noté un montón de documentos esparcidos en el piso cerca de una de las cápsulas, sus páginas amarillentas y quebradizas, cubiertas de polvo. Me arrodillé, recogiendo con cuidado uno de los documentos, sus bordes desmoronándose al tacto. El documento era un informe técnico, lleno de diagramas, ecuaciones y jerga que apenas entendía. Pero el encabezado en la parte superior de la página era claro. Proyecto Salvavidas. Diseño del prototipo de campo de desplazamiento temporal. Proyecto Salvavidas. Las palabras resonaron en mi mente. Una confirmación escalofriante de lo que había visto en mi visión. Este restaurante, la rocola, las cápsulas, todo era parte de un intento desesperado de escapar de la fractura, de crear una burbuja de tiempo estable, autocontenida. Mientras escaneaba el documento, ciertas frases saltaron a la vista, arrojando luz sobre el propósito del proyecto. Campo de desplazamiento temporal, resonancia de cronio, sistema de soporte vital, matriz de conciencia digital. Un diagrama recurrente llamó mi atención. Una serie compleja de anillos entrelazados, etiquetados como matriz de cascada de resonancia. Me resultaba vagamente familiar, como una versión más complicada de los patrones que Osvaldo veía en las corrientes temporales. Los símbolos en el diagrama coincidían con algunos de los que estaban en el dial de la rócola, una conexión clara entre ambos. Mi mente trabajaba a toda velocidad, tratando de unir los fragmentos de información. Este era su plan, dije en voz baja. Un bote salvavidas. Usaron cronio, lo mismo que hay en la rocola, para crear un campo de desplazamiento temporal. Una burbuja de tiempo estable, aislada de la fractura. El restaurante era el punto de anclaje, el foco del campo. Las cápsulas eran para soporte vital y algo más. Recogí otro documento, esta vez un informe médico que detallaba los efectos fisiológicos y psicológicos de la exposición prolongada a un campo de desplazamiento temporal. Mencionaba la transferencia de conciencia a una matriz digital, una especie de respaldo diseñado para preservar el estado mental del individuo en caso de muerte física. Pero el informe estaba lleno de advertencias, datos incompletos, resultados impredecibles, posibilidad de fragmentación. Intentaron digitalizar sus mentes, dije, con una comprensión escalofriante. Transferir su conciencia a una matriz digital. Una simulación mantenida por el campo temporal. Una forma cruda de inmortalidad digital. Señalé hacia arriba, donde los clientes congelados seguían atrapados en su bucle. Los clientes de arriba no son solo ecos, son restos digitales, proyecciones, recuerdos almacenados en el sistema, alimentados por el cronio, mantenidos en un bucle por esa maldita rocola. Versiones fragmentadas y degradadas de los originales, atrapadas en un ciclo sin fin. Un purgatorio digital. Fernández miró fijamente las cápsulas. Así que intentaron engañar al tiempo, engañar a la muerte. Y fallaron. La fractura golpeó, el sistema falló, y quedaron atrapados. Sus cuerpos murieron. Pero sus yoes digitales todavía están ahí arriba, repitiendo su último día una y otra vez. Un día de la marmota digital retorcido, murmuré. El proyecto Salvavidas, un esfuerzo desesperado por preservar a un pequeño grupo de personas de la fractura, se había convertido en su tumba. El cronio, destinado a ser su escudo, se había convertido en su prisión, atrapando sus restos digitales en un eco fracturado sin fin de sus últimos momentos. La sincronización temporal falló, dije. El campo se volvió inestable, parasitario. Empezó a drenar energía de la línea de tiempo circundante, creando los armónicos, las cicatrices del tiempo. Todavía lo está haciendo. Por eso la anomalía está creciendo. La rocola no solo reproduce música, modula el cronio, mantiene el campo, manteniendo a los restos digitales atrapados en su bucle. Pero también está desestabilizando el área, afectando nuestro equipo.
Entonces, ¿qué hacemos?, preguntó Fernández. No podemos dejarlos así. Y no podemos permitir que esa maldita rocola siga destrozando la línea de tiempo. Parecía genuinamente conflictuado, una rara muestra de emoción para el cartógrafo endurecido. Tenemos que apagarla, dije, mi mente trabajando a toda velocidad, tratando de encontrar una solución en los diagramas y ecuaciones crípticos. Pero tenemos que hacerlo bien. Necesitamos encontrar la manera de cortar la conexión entre el cronio y la matriz digital, detener el bucle sin causar otra sobrecarga. Mis ojos se posaron en el diagrama de la matriz de cascada de resonancia. Tal vez esa matriz sea la clave, algún tipo de secuencia, un conjunto específico de frecuencias que deben ser interrumpidas, como la señal de 2 tonos, pero más compleja. Necesitamos entender cómo la rocola interactúa con la matriz, cómo la música se traduce en manipulaciones temporales. Miré los documentos dispersos, los diagramas y ecuaciones, buscando una solución, una salida de este laberinto temporal. La respuesta, lo sabía, estaba escondida en algún lugar entre los restos del proyecto Salvavidas, en la tecnología fallida que había creado este eco trágico y retorcido del pasado. Teníamos un tiempo limitado antes de que la solución improvisada de Osvaldo dejara de funcionar, antes de que la anomalía se expandiera aún más, antes de que todo el sector se volviera inestable. Intentaron escapar del fin del mundo, murmuré, pero terminaron creando su propio pequeño apocalipsis. Una oleada de empatía inesperada e incómoda me invadió. Entonces la música, dijo Fernández, rompiendo el silencio. Su atención fija en los documentos en mi mano. No solo está sonando, está controlando el campo, manteniéndolos atrapados en ese bucle retorcido. Sí, respondí, mis ojos escaneando los diagramas de la matriz de cascada de resonancia. Frecuencias específicas, ritmos. La señal de 2 tonos es solo la parte más obvia. Es como una onda portadora, modulando el cronio, creando los armónicos. Pero hay más. Toda una secuencia, una sinfonía compleja de manipulación temporal. Está todo aquí, en alguna parte. Esta cosa había sido orquestada. La rócola era la clave. No era solo un reproductor de música. Era un instrumento temporal. Y la música que reproducía era un conjunto de instrucciones, un código que interactuaba con el cronio para crear y mantener el campo de desplazamiento temporal. Miré los documentos de nuevo, enfocándome en los diagramas de la matriz de cascada de resonancia. Los anillos entrelazados, los símbolos, las ecuaciones. Eran un mapa, una guía para la función de la rocola. Eso es, murmuré, siguiendo la notación con mi dedo. La secuencia que pone todo el sistema en reversa. Tenía que ser un mecanismo de seguridad, una manera de apagarlo todo. ¿Qué es?, preguntó Fernández, su voz tensa. Una secuencia, expliqué. Un conjunto específico de frecuencias que activa el cronio, crea el campo. Si podemos revertirla, reproducir la secuencia al revés, tal vez podamos colapsar el campo, apagar el bucle. ¿Y los clientes?, preguntó Fernández, con un atisbo de preocupación en su voz. Ya se han ido, Fernández, dije suavemente. Les estaríamos dando paz, finalmente dejándolos descansar. Es una misericordia, realmente. ¿Y cómo hacemos eso?, preguntó Fernández. No tenemos exactamente un piano aquí abajo para tocar esta secuencia invertida. La rócola, dije, es la única manera. Está diseñada para generar estas frecuencias. Solo necesitamos averiguar cómo reprogramarla, reproducir la secuencia al revés. Es nuestro instrumento de cirugía temporal. Regresamos al restaurante. El zumbido, casi subaudible, del guante de Osvaldo, un recordatorio constante del tiempo limitado que teníamos. Osvaldo parecía exhausto, pero el campo de amortiguación todavía se mantenía. La señal de 2 tonos de la rócola suprimida. Básicamente, estaba luchando contra la anomalía temporal,
usando su guante para contrarrestar sus efectos. ¿Alguna suerte?, preguntó, su voz tensa, sus ojos inyectados de sangre. Tal vez, dije, necesitamos reprogramar la rocola, reproducir una secuencia específica al revés. La cascada de disonancia temporal es nuestra única oportunidad de apagar esto de manera segura. Osvaldo miró la rocola, entrecerrando los ojos. La música no es solo sonido, es información, datos. Cada nota, cada acorde, es una frecuencia específica que interactúa con el cronio, creando un efecto de resonancia. La secuencia es como un código musical, un conjunto de instrucciones para el campo temporal. Se pasó la mano por el cabello ya despeinado. Un tic nervioso que mostraba cuando estaba inmerso en sus pensamientos. Se acercó a la máquina, sosteniendo su guante frente a él, analizando los patrones complejos de las corrientes temporales. Casi podía ver los engranajes girando en su cabeza mientras procesaba los datos. Ahora lo veo, murmuró. La señal de 2 tonos es solo la onda portadora. Hay otras frecuencias debajo, todo un espectro de sonido que no podemos escuchar, pero que el cronio sí. Es como una melodía oculta, un lenguaje secreto que solo el cronio entiende. Y todo está controlado por esto. Golpeó la rócola con su guante. Este es el director de esta orquesta retorcida. Mientras se concentraba en la rocola, su guante comenzó a mostrar una serie de patrones tridimensionales cambiantes, como una forma geométrica compleja y en constante evolución. Cuando toco la carcasa, explicó, puedo sentir las vibraciones, las diferentes frecuencias. Es como si la máquina estuviera tarareando una melodía, una canción compleja que no podemos escuchar con nuestros oídos, pero que mi guante puede captar. Está traduciendo la energía temporal en algo que casi puedo saborear. Es metálico, con un toque que es casi dulce. Es difícil de describir. Cada frecuencia tenía una firma única, un sabor diferente, por así decirlo. Y la secuencia, el orden en que se reproducían, determinaba el efecto en el campo temporal. Era como una receta. Y el cronio era el ingrediente que reaccionaba a estas instrucciones específicas. Entonces, ¿cómo cambiamos la melodía?, preguntó Fernández, impaciente. ¿Cómo reproducimos esta secuencia invertida? El botón, dije, señalando el botón rojo gastado en el panel de control modificado de la rocola. No es solo un botón de inicio, es un selector, una forma de elegir diferentes secuencias. Los diseñadores originales debieron programarlo con múltiples opciones, diferentes canciones para diferentes funciones. Necesitamos encontrar la secuencia correcta, la que revierte la cascada de disonancia temporal. Hice una pausa considerando el desafío. Es como una cerradura de combinación, pero en lugar de números, estamos tratando con frecuencias. ¿Y cómo hacemos eso?, repitió Fernández, su frustración evidente. Prueba y error. No tenemos tiempo para eso. Tenemos la secuencia, le dije, señalando los documentos, pero ¿cómo la ingresamos en esta maldita máquina? Los documentos, dije, la matriz de cascada de resonancia. Es un mapa, una guía de las diferentes secuencias. Los símbolos en la matriz coinciden con los símbolos en el dial de la rocola. Cada símbolo representa una frecuencia específica, una nota en la canción. Si podemos descifrar la matriz, encontrar la cascada de disonancia temporal, podemos averiguar cómo ingresarla en la rocola. Extendí los documentos sobre el mostrador, los diagramas y ecuaciones nadando ante mis ojos. Piénsalo así, añadió Osvaldo, tratando de explicarlo en términos más simples. La rocola es como un instrumento musical y el cronio es como las cuerdas. Cada frecuencia, cada nota, hace que el cronio vibre de una manera específica, creando el campo temporal. La secuencia es como una partitura,
un conjunto de instrucciones que le dice al cronio qué notas tocar y en qué orden. Necesitamos encontrar la partitura correcta, la que deshace el campo. Nos reunimos alrededor de la rócola, los documentos esparcidos sobre el mostrador polvoriento. Los símbolos en la matriz eran complejos, abstractos, pero había una lógica en ellos, un patrón. Era como una partitura musical, pero en lugar de notas, usaba símbolos para representar frecuencias. Cada símbolo era único, una representación estilizada de una frecuencia específica, una nota en la sinfonía temporal. Osvaldo, con su comprensión intuitiva de la energía temporal, podía traducir los símbolos, ver los patrones subyacentes. Cada símbolo representa una frecuencia específica, explicó, siguiendo las líneas en el diagrama con su dedo. Y el orden de los símbolos determina la secuencia, el orden en que se reproducen las frecuencias. Es como un código musical, un lenguaje que el cronio entiende. Señaló una serie de símbolos en la matriz. Esto aquí, esto es la señal de 2 tonos, la onda portadora. Y estos otros, estos son las frecuencias de apoyo, las que crean los armónicos, las que dan forma al campo. La cascada de disonancia temporal, dije, mis ojos escaneando la matriz. Tiene que estar aquí en alguna parte. Pasé mi dedo a lo largo de las líneas de la matriz, buscando la secuencia específica que desharía el campo. Trabajamos juntos, cruzando referencias entre los documentos, comparando los símbolos en la matriz con los símbolos en el dial de la rocola. Era un proceso minucioso, como descifrar un idioma antiguo, pero poco a poco comenzamos a avanzar. Cada símbolo que descifrábamos era una pequeña victoria, un paso más cerca de entender el funcionamiento complejo de la máquina. Y luego lo encontramos, la cascada de disonancia temporal, una serie de 12 símbolos, dispuestos en un orden específico. Era la clave, el código para iniciar el campo de desplazamiento temporal. Ahora necesitábamos revertirlo. Tenemos que reproducir la secuencia al revés, dije. Comenzar desde el último símbolo y avanzar hacia el primero. Eso debería, en teoría, colapsar el campo. Señalé el primer símbolo en la secuencia invertida. Aquí es donde comenzamos. ¿Y cómo la reproducimos?, preguntó Fernández, señalando el único botón rojo de la rócola. No podemos simplemente dar golpecitos y esperar lo mejor. El botón, dijo Osvaldo, sus ojos fijos en el botón rojo gastado, es una entrada multifunción. Lo presionamos en un patrón específico que corresponda a la secuencia invertida. Cada presión representa un símbolo, una frecuencia. Es como código Morse, pero con energía temporal en lugar de puntos y rayas. Hizo una pausa y luego añadió. Pero es más complejo que eso. No se trata solo del número de presiones, sino también de la duración, la presión. Cada símbolo corresponde a una combinación única de estos factores. Es como una huella digital, una firma única para cada frecuencia. Era un plan arriesgado, basado en una serie compleja de deducciones y suposiciones, pero teníamos que confiar en la lógica de los diseñadores del proyecto Salvavidas, en su intento desesperado de controlar el tiempo. Teníamos que creer que habían creado un mecanismo de seguridad, una manera de deshacer lo que habían hecho. Respiré hondo y luego comencé a presionar el botón rojo en la secuencia invertida, siguiendo el orden de los símbolos que habíamos descifrado de la matriz de cascada de resonancia. Cada presión estaba acompañada por un clic suave, un cambio sutil en la señal de 2 tonos, un desplazamiento en las frecuencias subyacentes. La primera presión fue corta y firme, la segunda más larga y sostenida. La tercera, 2 toques rápidos seguidos de un tercero retrasado. Con cada presión, la señal de 2 tonos parecía cambiar, volverse más compleja, más estratificada. El restaurante pareció contener la respiración. Los clientes congelados permanecieron inmóviles, sus fallas ahora completamente ausentes.
como si el campo de amortiguación finalmente les hubiera dado un atisbo de paz. Era como si estuvieran esperando, suspendidos entre la existencia y la nada, a que se tocara la nota final. Cuando presioné el botón por última vez, una presión larga y sostenida, seguida de una liberación rápida, un zumbido bajo llenó el restaurante. La señal de 2 tonos cesó por completo, y la rócola quedó en silencio. Una onda de energía, visible como un ripple en el aire, emanó de la rócola, extendiéndose sobre los clientes congelados. Y luego, lentamente, los clientes congelados comenzaron a desvanecerse. Sus formas brillaron, volviéndose translúcidas, como hologramas perdiendo su señal. Los colores de su ropa, ya apagados, se convirtieron en tonos grises antes de desaparecer por completo. El relicario de la mujer, el último vestigio de su existencia simulada, parpadeó y se desvaneció. Uno por uno, se esfumaron, disolviéndose en el aire, dejando atrás solo un restaurante vacío, lleno de los fantasmas de un pasado olvidado. Los restos digitales, los ecos del proyecto Salvavidas, finalmente tenían paz. Era una despedida silenciosa. Un final tranquilo para un viaje largo y retorcido. Osvaldo bajó su guante. El zumbido desaparecido. «Está hecho», dijo, su voz apenas un susurro. «El campo se está colapsando. La anomalía se ha ido». Miró alrededor del restaurante. Una mezcla de alivio y tristeza en sus ojos. La nueva cicatriz del tiempo, que había sido visible a través de la entrada del restaurante, había desaparecido. La neblina ocre del yermo, ininterrumpida una vez más. Fernández dejó escapar un suspiro largo, una mezcla de alivio y algo parecido a la tristeza. Miró alrededor del restaurante vacío, su atención deteniéndose en el lugar donde la mujer del vestido floral había estado, su relicario para siempre en su mano. Recogió una fotografía desgastada y descolorida de la pila de documentos del proyecto Salvavidas. Era una imagen del restaurante, tomada en sus días de gloria, mucho antes de la fractura. En la foto, el lugar estaba vibrante y lleno de vida. La gente llenaba las bancas, riendo y hablando, sus rostros llenos de una alegría despreocupada que ahora estaba ausente en el yermo. Una joven pareja compartía un batido en el mostrador, sus ojos entrelazados en una mirada llena de promesas no dichas. Un grupo de niños se apiñaba alrededor de la rócola, sus rostros iluminados por su resplandor colorido. Colocó la fotografía con cuidado sobre el mostrador, un tributo silencioso a las vidas perdidas, a los sueños destrozados por la fractura, un recordatorio tangible de la humanidad que el proyecto Salvavidas había intentado y fallado en preservar. Nos quedamos allí por un largo momento, los tres, en el silencio del restaurante vacío. Lo habíamos logrado. Habíamos desactivado la anomalía, evitado una catástrofe potencial. Pero la victoria se sentía hueca, teñida por la melancolía de lo que se había perdido. Mientras nos dábamos la vuelta para irnos, eché un último vistazo a la rocola, a la máquina silenciosa que había sostenido los ecos de una era pasada. El proyecto Salvavidas había fallado. Su ambicioso sueño de escapar de la fractura se había convertido en una pesadilla digital. Pero en su fracaso, también había creado algo único, algo trágico y hermoso a la vez. Una melodía inquietante de esperanza y pérdida, resonando en el silencio del yermo. Era una historia grabada en el tiempo, una lección aprendida a las malas. Todavía teníamos un trabajo que hacer, un mundo roto que reparar, una pieza fracturada de tiempo a la vez. Pero por ahora, había una sensación de cierre, un sentimiento de que un capítulo había terminado, de que un error había sido corregido. Los ecos del ayer, finalmente, habían sido puestos a descansar.